Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Martín Doroni. Eh, Voy a compartir en esta cápsula lo que yo llamo esta parte de la pandemia psicológica y los nuevos desafíos para la psicología jurídica. ¿Por qué pandemia psicológica? Porque a partir de lo que ha sido la pandemia del coronavirus, surge una nueva situación donde se pone en el tapete lo que son las crisis a partir de lo que es la salud mental como tal. Y a partir del tema de la salud mental podemos ir hablando de muchos aspectos que hacen a esta situación no solo del mercado, la falta de trabajo, la desocupación, sino también las distintas violencias que se vienen desarrollando y que de alguna manera tenemos que repensar desde la psicología jurídica estos tipos de comportamiento y el sujeto jurídico que implica ante las normas que antiguamente había y la falta de normatividad ante esta otra realidad que se nos impone. Voy a compartir algunas diapositivas para irnos haciendo el seguimiento. Bueno, para comenzar, justamente tenemos que ver que de alguna manera estos desafíos que tenemos dentro de lo que es la psicología jurídica, vamos a ir empezando a hacer un pequeño análisis sobre la situación del contexto actual como tal. Para eso vamos a ir viendo en esta forma de contextualización justamente lo que es la crisis social, ¿no? O sea, hay que ver que hoy la sociedad se enfrenta a esta crisis, a otra crisis, vamos a decir, que resquebraja un imaginario social. A partir de esta realidad que emerge, surge, o más bien realidades que emergen, ¿no? Surge las interrogantes que desplaza un supuesto saber, una concepción fundamentalmente de lo que es la realidad, y empuja a las ciencias humanas hacia la incertidumbre en cómo dar respuestas ante lo que nos vamos enfrentando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos constructos que hoy podemos decir que están cuestionados, certezas que se van desvaneciendo o están desvanecidas como tal, y que son el territorio por el cual el sistema va sucumbiendo. La crisis de la pandemia por el COVID-19, vamos a decir como que abre una caja de Pandora. En esta parte, la caja de Pandora hace visible las violencias que ya existían. O sea, que al quitar el velo discursivo, negador, que ocultaba y se hacía cómplice de lo que llamamos una violencia estructural. Ya se venía diagramando en diferentes partes del mundo situaciones sociales que reclamaban un cambio en las condiciones de vida y fundamentalmente en las condiciones contractuales que diferentes gobiernos de los distintos países, fundamentalmente latinoamericanos, pactaban con el poder del capital internacional. Cada día, por otro lado, se exigía a los mismos estados retirarse cada vez más de las esferas sociales, de la esfera pública, dejando a las corporaciones y las grandes empresas el supuesto libre mercado y abandonando de hecho el ser garante de las satisfacciones sociales. La sociedad civil, organizada a través de diferentes agrupaciones, asociaciones, van asumiendo la tarea que son sistemáticamente abandonadas por el Estado en cuanto fundamentalmente al cuidado de lo que implica la seguridad social. Los estados que anteriormente, vamos a decir entre comillas, molestaban para la libre mercantilización y se pedía que desaparecieran estos, hoy se les exige que estén presentes y acciones, pero esto devela de alguna manera todo un raquitismo y la inoperancia en el ejercicio de la autoridad y la construcción de otras políticas públicas. Este desvanecimiento, vamos a decir, o esta desaparición de lo que es la presencia estatal,
va gestando de alguna manera, podemos decir, una, una, una situación que genera sentimientos de orfandad. ¿Qué quiero decir con los sentimientos de orfandad? Mucha soledad, muchos sentimientos de abandono, y con esto conlleva muchas situaciones desesperantes, aumento de ansiedad, violencias y hasta muchos temas del aumento en las situaciones de suicidio como tal. Y va desplazando grandes sectores a la marginalidad, como también a otros a la exclusión social. Estos procesos de pérdida del sentido de pertenencia conlleva el abandono de la participación social y con este a los rompimientos del tejido social. Los cambios paulatinos de la concepción de los derechos humanos también, que cada día se fue abandonando cada vez más las bases del derecho romano y se fue deslizando hacia lo que es el derecho sajón, va desempoderando a lo comunitario, centrándose en la prioridad del derecho individual, construyendo desde las prácticas cotidianas la concepción del hiperindividualismo como tal. Las obligaciones por estar en una comunidad van desapareciendo para prevalecer el derecho individual. Otro de los aspectos que condicionan ante la falta de participación y el peso a la concepción individualista es la vivencia de la impunidad, así como los procesos de criminalización a las víctimas, volviéndose cada vez más tecnócratas los procesos de las supuestas evidencias que ayudan a seguir divorciando cada vez más la ley con la justicia. Esta desmarcación, vamos a decir, de lo que llamamos desmarcación de lo social, va aumentando hoy por la pandemia y la falta de acciones durante décadas de atender la salud mental, así como a la educación a favor del desarrollo de las personas, sus comunidades y la educación ciudadana, constituyendo ambientes desregulados entre la contradicción por la falta de justicia y el establecimiento de la ley. La evolución de lo que es las regulaciones jurídicas a favor del consumismo y la violencia promovidas por este, conjuntamente, si le sumamos el despojo acelerado de los ingresos y la forma de una regulación por parte del Estado para cuidar a la ciudadanía. Y por lo tanto, un referente como toma de conciencia cívica y personal, construyendo un funcionamiento social paralelo a lo normativo y que va construyendo la corrupción estructural. El abandono a la sociedad de un referente social como lo era el Estado y su función de atender las necesidades básicas de la población desprotege hasta jurídicamente a las grandes mayorías ante el poder, las relaciones de complicidad y los altos costos que produce la búsqueda de la justicia como tal. Por otra parte, también como profesionales, muchos sectores se transforman tomando prácticas yo les llamo un estilo sicariato, ¿no? Asumiendo el lugar más pagado y aniquilando a aquellos con menor poder y recursos. Por estas situaciones se van construyendo más marginación y más violencia a las establecidas, a las que ya están establecidas para las minorías sociales. Y cuando hablo de minorías sociales, estoy hablando de migrantes, tanto legales como ilegales, mujeres, niñas y niños, personas con otras orientaciones sexuales, obreros, trabajadores y trabajadoras en general, son las que más perjuicio se les deposita en los diferentes procesos jurídico como tal. Por otro lado, las altas jornadas laborales, vamos a hablar de lo que son los trabajadores y las trabajadoras del sistema judicial, profesionales, administrativos que integran justamente estas instituciones, sufren una violencia que se vive internamente y hacen que no se tome en cuenta a la persona, convirtiendo una situación de injusticia en un caso, o así como un expediente más, como tantos otros que se suman encima de un escritorio. Esto trae como consecuencia la
cosificación de lo que es la persona para hacer un número más de expediente, sin tomar en cuenta el tiempo de afectación, las pérdidas directas o indirectas, así como las afecciones traumáticas del evento vivido. La despersonalización, vamos a decir, del conjunto de la sociedad va dejando de alguna manera esta búsqueda del ser para conducirse a través de la promoción de estas propagandas de la globalización y de la mercantilización, se van conduciendo grandes masas a la corrida al tener. Va corrompiendo el sentido de vida, va corrompiendo justamente este sentido de aplicar hasta los principios de bienestar psicosociales, de la regulación de la vida social, alimentando la injusticia. Es así como el ir abandonando la función central de la psicología jurídica hace dejar la comprensión de los hechos para llegar a la construcción de una verdad y desatender a la salud psicosocial, y que por lo tanto esa construcción de la verdad va totalmente desfasada de una realidad contextual de la vida de esa persona como tal. Esto trae como concomitante que los diferentes procesos de diagnóstico y evaluaciones psicológicas se decontextualice y por lo tanto se desvirtúe la razón de los comportamientos humanos. Se crea la tecnocracia en la administración de los procesos emocionales en vez de acompañar el dolor de las víctimas en la comprensión de sus condiciones de existencia. Así también la filosofía y la concepción de rehabilitar y reinsertar socialmente al imputado se abandona en procesos mecánicos y temporales que lejos está de promover un cambio en el civismo de esta persona, siendo hoy las cárceles la mejor universidad para gestar a un profesional de la criminalidad. O sea que lejos estamos hoy como psicólogos jurídicos de lo que es la función de atender los sistemas de creencia de la sociedad y trabajar en velar por un estado social del pacto y respeto a la sociedad. Tenemos que buscar esos referenciados de lo que implican los valores democráticos y de justicia, ya que estos se fueron mudando en esta historia y hasta llegar a este presente hacia los valores de las cuentas bancarias. Así, de alguna manera, la psicología, por ejemplo, de la norma, creó su ceguera ante los problemas sociales y la existencia de los grupos de presión, que fue afectando la conducencia de la ley y creando paradigmas explicativos de la victimología, fundamentalmente, que suelen caer en culpar a las víctimas, afectando al tratamiento de la psicología pericial en la evaluación de las responsabilidades y la reparación del daño. La persona como sujeto jurídico es constituido desde la ley y desde lo social, siendo que hoy, ante el resquebrajamiento de lo social, debemos pensar cómo se va transformando el sujeto jurídico ante la pandemia psicológica y la destrucción del mercado. El papel de la psicología jurídica se transforma hoy en el debate entre una nueva y posible ética o continuar el proceso de cosificación de la persona para terminar en transformarla ya no en un sujeto jurídico, sino se transformará en un objeto jurídico. Esta distinción entre sujeto y objeto radica los caminos por el cual el profesional de la psicología se puede posicionar para determinar y evaluar los procesos psicosociales y el lugar que ocupa la justicia y la ley en cada evento y contexto social como tal. La participación de fundamentalmente del psicólogo como este garante del saber fundamentalmente, lo que nosotros tenemos que ir evaluando, que este lugar del saber hoy va a estar muy cuestionado. ¿En qué sentido? Que uno debe de posicionarse al estar en la función como auxiliar de la justicia, pero este posicionamiento crea un otro lugar de poder
determinará los grados posibles de la independencia que puede llegar a obtenerse en la toma de decisiones, así como la orientación que conllevan los juicios. Fundamentalmente, esta parte del tomar en cuenta que la ética profesional involucra al campo normativo, determinará que el sustento de las exigencias sociales se remitan al campo de la justicia o, en otros casos, a la ley, dados el divorcio por intereses polarizados de hoy. Por esto, el mismo rol del psicólogo está debatiéndose en el crisol participativo, ético y teleológico, siendo que los factores del poder, como el etnocentrismo y la prevalencia de la cultura de castas y clanes de la sociedad, se polarizan ante la comunidad. Y los desposeídos, tomando en cuenta que los diagnósticos se realicen según las exigencias clínicas y las concepciones profesionales sobre la subjetividad, la realidad mental y contextual para determinar el sufrimiento psíquico. El oficiar de pivote entre la dimensión jurídica y la mental es el reto que hoy el profesional de la psicología jurídica debe posicionarte para clarificar sobre la justicia ante la ley. La imparcialidad del profesional de la psicología jurídica está basada en cuanto a la ley, pero desde el aspecto ético, moral y teleológico le exige un posicionamiento ante la justicia, así como la opción del uso y selección de los medios en lo que va a efectuar su análisis y su evaluación. Este factor en el cual está inmersa la profesión y por lo tanto el profesional es lo que provoca las diferentes formas de violencia y francas amenazas, tanto en el medio laboral, en la vida o en la existencia compartida de los que trabajamos en psicología jurídica ante las distintas amenazas que muchos viven en las instituciones que elaboran o ante las personas que están evaluando, reciben amenazas de ciertos grupos o de ciertas personas para justamente vulnerabilizar a las víctimas fundamentalmente y dirigir el proceso de ley hacia intereses que son ajenos. Esta situación de que hoy hablamos de lo que es la pandemia psicológica y la destrucción de la supuesta estabilidad social, tenemos que ver que hacen pensar y cuestionar el estado de las cosas que se creían invariantes hasta el momento. La situación novedosa que provoca la apertura de la caja de Pandora y que rompe la fantasía de la seguridad fundamentalmente, la prosperidad y el bienestar, en un posible más allá, se le impone materialmente la miseria humana en el aquí y ahora, trastocando lo que se creía en todos los ámbitos. Hoy no se trata de adaptarnos, sino de justamente que hoy tenemos que aprovechar esta crisis en proponer y crear nuevas formas de estructuras sociales que funcionen y den respuestas a la tragedia actual y a la miseria empantanada en el fango que ha creado este Dios mercado. La civilización subsiste mientras dé respuesta y logre sobreponerse, si no cae en una destrucción, necesitando otros paradigmas y utopías para recrearse. Esta es la función que tenemos que ver hoy en esta crisis. ¿Qué alternativa social vamos a buscar? Este es el otro espacio justamente para pensarse desde la psicología jurídica y el posicionamiento o el profesional ante estos nuevos retos que se nos van imponiendo. Tenemos que ver que, para finalizar, que la posibilidad justamente de colectivizar nuestras experiencias y fundamentalmente el trabajo de redes, damos paso a otra alternativa social en donde justamente nuestra forma de pensar, pero fundamentalmente las acciones y el asesoramiento hacia el establecimiento de otras políticas públicas, que ese es un lugar donde debemos ocupar también. ¿Cómo asesorar las políticas públicas ante este conocimiento y esta concepción de la psicología jurídica basada en la justicia, para orientarnos más hacia la justicia y crear otras formas y normas jurídicas que den posibilidades a conseguir los satisfactores hacia el bienestar social en conjunto? Entonces, la propuesta es cómo, a través de esta misma asociación, a través de la construcción de redes,
del trabajo de red en redes, cómo los nódulos de alguna manera nos vamos desplazando hacia los contextos donde debemos actuar y en distintas dimensiones, desde lo comunitario, desde lo singular, pero también desde las políticas públicas fundamentalmente. Ahí es donde tenemos los retos para repensar una nueva forma de actuar de la psicología jurídica basado en la justicia como tal. Muchas gracias y vamos a esperar lo que implica justamente las preguntas y estamos aquí atentos, cualquier cosa en el mail. Les agradezco mucho y bueno, y gracias a la asociación por dar esta gran oportunidad a toda Latinoamérica que esté presente y compartiendo las opiniones y las experiencias. Saludos.